Todavía puedo escuchar sus palabras, claras como el cristal, aunque hayan pasado meses desde aquella tarde. Mi hija Carolina, mi propia hija, la niña que amamanté, que crié con todo el amor de mi corazón, les dijo a mis nietecitos con una voz fría que jamás le había escuchado: no se acerquen a la abuela, es una mala persona. Esas 6 palabras me rompieron en 1000 pedazos. No fue un grito, no fue con rabia, fue con ese tono tranquilo, firme, decidido, que usan las personas cuando están completamente seguras de lo que dicen, como si estuviera dándoles una instrucción cualquiera. No toquen la estufa, quema. No se acerquen a la abuela, es mala persona. Yo estaba del otro lado de la puerta de su casa. Había llegado sin avisar, con una bolsa llena de pan dulce recién comprado en la panadería de la esquina, ese pan que tanto le gustaba a Mateo, mi nieto mayor. Tenía 7 años entonces, y su hermanita Sofía acababa de cumplir 4. Yo iba cada semana, religiosamente, como había hecho durante años, pero esa tarde, cuando me acerqué a la puerta, la escuché a ella adentro, hablando con los niños. Y escuché esas palabras que se me clavaron en el alma como puñales. Me quedé paralizada ahí, con la mano levantada a punto de tocar el timbre, con esa bolsa de pan colgando de mi brazo. Sentí cómo mis rodillas se aflojaban, cómo el aire se me escapaba de los pulmones. No pude tocar, no pude moverme. Solo escuché los pasos pequeños de Mateo, que se alejaban corriendo, y su vocecita que decía: «Pero mamá, yo quiero ver a mi abue». Y la voz de Carolina cortándolo en seco: «Ya te dije que no. Tu abuela ya no viene más aquí». Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces, hazlo ahorita, por favor. Da el clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Bajé los escalones de su casa con las piernas temblando, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Caminé las 3 cuadras hasta mi departamento sin saber cómo llegué. Entré, cerré la puerta, dejé caer esa bolsa de pan dulce en la mesa de la cocina y me desmoroné. Me senté ahí en el piso de mi cocina, con la espalda contra la pared, y lloré como no había llorado en décadas. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que se me acabaron las lágrimas, hasta que solo quedaron esos sollozos secos que salen del alma. No entendía qué había hecho. No entendía en qué momento me había convertido en una mala persona para mi propia hija. Repasé mi vida entera en esas horas que pasé sentada en ese piso frío. Recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que estiré hasta lo imposible para que a ella no le faltara nada. Recordé cómo trabajé doble turno durante años para pagarle la escuela privada cuando su padre nos dejó. Recordé las veces que me salté comidas para que su plato estuviera lleno. Recordé cómo me desvelé cuidándola cuando se enfermaba, cómo le sequé las lágrimas cuando le rompieron el corazón por primera vez, cómo la apoyé cuando decidió casarse con Roberto a pesar de que yo tenía mis dudas. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Para que entiendas cómo llegamos a ese punto, a ese momento devastador en el que mi hija me borró de su vida y de la vida de mis nietos con 6 palabras frías, necesito contarte toda la historia. Necesito regresar años atrás, décadas atrás, para que comprendas el laberinto de dolor, silencio y malentendidos que nos llevó hasta ahí. Porque las cosas nunca son tan simples como parecen. Y porque detrás de esas 6 palabras había toda una vida de secretos que yo guardé, creyendo que hacía lo correcto. Mi nombre es Guadalupe, pero todos me dicen Lupita. Tengo 68 años ahora, y esta historia que te voy a contar comenzó hace mucho tiempo,
cuando Carolina apenas era una niña de 8 años, y todo nuestro mundo se derrumbó en una sola noche. Era noviembre de 1995. Recuerdo la fecha exacta, 19 de noviembre, un domingo. Hacía frío esa noche, uno de esos fríos húmedos de la Ciudad de México que se te meten hasta los huesos. Yo tenía 35 años entonces, Carolina tenía 8, y vivíamos en un departamento pequeño, pero acogedor, en la colonia Narvarte. Mi esposo Javier trabajaba como contador en una empresa de importaciones. No ganábamos mucho, pero nos alcanzaba. Éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. Esa noche, Javier me dijo que tenía que salir. Me lo dijo con esa voz que yo ya conocía, esa voz que usaba cuando había algo que no estaba diciendo completo. «Tengo que resolver un asunto de trabajo», me dijo mientras se ponía su chamarra. «No tardo». Le pregunté si no podía esperar hasta mañana, que ya era tarde, que estaba haciendo frío. Pero él solo besó mi frente, despeinó el cabello de Carolina que estaba viendo la televisión y salió. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Escuché el portón del edificio cerrarse. Escuché el motor de su coche encendiéndose y alejándose calle abajo. No volvió esa noche. Esperé despierta hasta las 3 de la mañana. Llamé a su oficina, pero nadie contestaba. Llamé a su hermano. Llamé a los 2 amigos cuyos números tenía. Nadie sabía nada. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclararse, sonó el teléfono. Corrí a contestar con el corazón a 1000 por hora. Era la voz de una mujer que no conocía. Una voz joven, temblorosa, asustada. «Señora Guadalupe», me dijo. «Soy Marina. Tengo que hablar con usted. Es sobre Javier». Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. La voz de esa mujer, Marina, me pedía que fuera a una dirección en la colonia Roma. Decía que era urgente, que Javier estaba ahí, que necesitaba explicarme algo. Yo no entendía nada. ¿Quién era ella? ¿Cómo conocía a mi esposo? ¿Por qué Javier estaba en su casa a las 5 de la mañana? Desperté a mi vecina, la señora Rosario. Le pedí que cuidara a Carolina y tomé un taxi a esa dirección que ella me había dado. Cuando llegué a ese edificio en la Roma, subí las escaleras con las piernas temblando. Toqué el timbre del departamento. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Marina. Era joven, tendría 25 años quizás, bonita, con los ojos hinchados de llorar. Y detrás de ella, sentado en un sofá con la cabeza entre las manos, estaba Javier, mi esposo, el padre de mi hija, el hombre con el que llevaba 13 años casada. «Lupita», me dijo cuando me vio, y su voz se quebró. Se puso de pie, dio un paso hacia mí. «Lupita, perdóname. Por favor, perdóname». Marina empezó a hablar atropelladamente. Me dijo que ella y Javier llevaban 2 años teniendo una relación. 2 años, 24 meses. Me lo dijo como si recitar las palabras fuera a hacerlas menos dolorosas. Me dijo que ella no sabía que él estaba casado al principio, que cuando lo descubrió, él le prometió que me iba a dejar, que se iba a separar de mí, que solo necesitaba tiempo, pero ese tiempo nunca llegó. Y esa noche, me contó Marina con lágrimas corriendo por sus mejillas, esa noche se dio cuenta de que estaba embarazada, de 3 meses. Y cuando se lo dijo a Javier, él se derrumbó. Le dijo que no podía tener ese hijo, que arruinaría todo, que por favor lo considerara. Y ella, en su desesperación, me llamó a mí. «Yo no quiero destruir su familia», me dijo Marina sollozando. «Pero tampoco puedo seguir así. Él tiene que decidir». Me quedé ahí parada, escuchando todo esto, y sentí como si me estuvieran arrancando el corazón del pecho. Miré a Javier, lo miré a los ojos, a ese hombre que había sido todo para mí, y solo pude preguntarle, «¿Es cierto?». Él asintió. Bajó la mirada y asintió. No recuerdo cómo salí de ahí. No recuerdo el taxi de regreso. Solo recuerdo que cuando llegué a mi departamento, Carolina estaba dormida en el sofá, tapada con una cobija que le había puesto la señora Rosario. Me senté junto a ella. Acaricié su cabello y me puse a llorar en silencio, cuidándome de no despertarla. Mi niña, mi bebé. ¿Cómo iba a explicarle esto? ¿Cómo iba a decirle que su papá nos había estado traicionando durante 2 años?
¿Cómo iba a decirle que su papá tenía otro hijo en camino con otra mujer? Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Javier llegó al día siguiente. Entró al departamento con una maleta en la mano. Me miró y simplemente dijo: «Vengo por mis cosas». No pidió perdón otra vez. No lloró. No intentó explicar. Solo empacó su ropa, sus documentos, algunos libros. Carolina lo vio desde su cuarto, asomada por la puerta. «¿Papá?», le preguntó con su vocecita asustada. «¿A dónde vas?». Él se acercó, se agachó a su altura, le besó la frente. «Papá tiene que irse unos días, mi amor, pero te voy a ver pronto, ¿sí?». Y se fue, así nomás, con su maleta. Bajó las escaleras, subió a su coche y se fue. Carolina me miró con esos ojos grandes, llenos de lágrimas. «¿Papá ya no nos quiere?», me preguntó, y yo, con el corazón destrozado, la abracé fuerte y le mentí. «Claro que sí te quiere, mi cielo, solo tiene que arreglar unas cosas. Va a volver». Pero yo sabía la verdad, sabía que no iba a volver. Y efectivamente, nunca volvió. Los siguientes meses fueron un infierno. Javier dejó de pagar la renta del departamento, dejó de mandarnos dinero para comida, cambió su número de teléfono. Lo busqué en su trabajo y me dijeron que había renunciado. Desapareció como si nunca hubiera existido. Y yo me quedé sola, con una hija de 8 años, sin trabajo, sin dinero, sin nada. Tuve que vender todo lo que teníamos de valor. Las pocas joyas que me había regalado Javier, la televisión, hasta algunos muebles. Tuve que mudarme a un cuarto de azotea más barato. Conseguí trabajo limpiando casas, después en una fábrica de ropa, después en un restaurante. Trabajaba 14, 16 horas al día. Dejaba a Carolina con diferentes vecinas. La niña iba a la escuela y regresaba a quedarse con quien pudiera cuidarla hasta que yo llegara en la noche. A veces llegaba a las 11, a las 12. Carolina ya estaba dormida. Le daba un beso en la frente. Me metía a bañar y caía rendida en la cama para volver a empezar al día siguiente. Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Un sábado en la tarde, 6 meses después de que Javier nos dejó, estaba yo lavando ropa en el lavadero de la azotea cuando escuché que alguien subía las escaleras. Era él, Javier, pero venía diferente. Traía puesto un traje nuevo, se veía bien, descansado. Se acercó a mí con las manos en los bolsillos. «Lupita», me dijo, «necesito que hablemos». Me explicó, con una calma que me pareció insultante, que ya había nacido su hijo con Marina, un varón, que se llamaba Emilio, que él y Marina se habían ido a vivir a Puebla, que él tenía un nuevo trabajo ahí, que estaban empezando de nuevo, y que venía a pedirme el divorcio, que necesitaba que firmara los papeles, que lo hiciera por favor sin armar problemas, que él me agradecería mucho mi comprensión. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que escuchaba. Este hombre que me había jurado amor eterno, que me había prometido cuidarme siempre, que era el padre de mi hija, me pedía que le facilitara las cosas después de habernos abandonado sin un peso. Le pregunté por Carolina. Le pregunté si al menos pensaba verla, mantenerla, ser su padre. Se quedó en silencio un momento, mirando hacia otro lado. Después me dijo algo que nunca voy a olvidar. Es que Marina no quiere que tenga contacto con ustedes. Dice que es mejor para Emilio crecer sin confusiones. Un hogar limpio, nuevo, sin complicaciones del pasado. Sin complicaciones del pasado. Así llamó a su hija, a nuestra Carolina. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, le dije que se fuera, le grité que se fuera y que no volviera nunca, que no necesitábamos nada de él, que nos íbamos a salir adelante solas. Él sacó de su chamarra un sobre con dinero. «Es para Carolina», me dijo, «para sus gastos». Lo tiró sobre la mesa de lavar y se fue. Conté el dinero después. Eran 2,000 pesos. 2,000 pesos por 6 meses de abandono. Por todo lo que nos había hecho pasar. Por renunciar a ser el padre de su hija. Firmé los papeles del divorcio un mes después. No por él, sino por mí. Porque necesitaba cerrar esa puerta. Necesitaba poder seguir adelante sin tener ese pendiente legal. Carolina tenía 9 años para entonces.
Un día me preguntó si su papá iba a venir a su graduación de primaria. Tuve que decirle que no, que su papá vivía muy lejos, que tenía mucho trabajo. Vi cómo se le caía el alma a los pies, cómo intentaba sonreír y decir que no importaba. Pero sí importaba. Yo lo sabía. Y no podía hacer nada para quitar ese dolor. Los años pasaron. Carolina creció. Era una niña brillante, a pesar de todo. Sacaba buenas calificaciones. Era responsable, me ayudaba en la casa. Pero había algo en ella que se había apagado después de que Javier se fue. Una tristeza profunda que nunca la abandonó completamente. La veía a veces mirando por la ventana con esos ojos perdidos, y yo sabía exactamente lo que estaba pensando. Estaba pensando en su papá, preguntándose por qué no era suficiente para que él se quedara, preguntándose qué había hecho mal. Lo que escuché después me heló la sangre. Cuando Carolina tenía 12 años, un día llegó de la escuela más temprano de lo normal. Yo estaba en el restaurante trabajando. Me llamó una vecina para decirme que la niña estaba sentada afuera de la puerta, llorando. Pedí permiso urgente. Corrí a la casa. Ahí estaba mi niña, sentada en el escalón, abrazándose las rodillas, con las lágrimas corriéndole por la cara. Me senté junto a ella. «¿Qué pasó, mi amor?», le pregunté acariciándole el cabello. Se quedó callada un rato largo. Después, sin mirarme, me dijo: «Hoy en la escuela hablamos sobre nuestras familias. La maestra preguntó quién vivía con su mamá y su papá. Yo fui la única que levanté la mano solo para mamá. Los niños se rieron. Dijeron que mi papá no me quería, que por eso se fue. Se me partió el corazón en 1000 pedazos. La abracé fuerte, tan fuerte como pude. Eso no es cierto», le dije. «Tu papá te quiere mucho, solo que a veces las cosas entre los adultos se complican». Pero ella me miró con esos ojos sabios que tienen los niños cuando empiezan a entender la realidad. «Mamá», me dijo, «no me mientas más. Yo sé que mi papá nos abandonó. Yo sé que tiene otra familia. La señora Rosario me lo dijo». Maldita Rosario, maldita bocona. Esa noche tuve una conversación con Carolina que jamás había querido tener. Le expliqué con las palabras más suaves que pude encontrar que efectivamente su papá se había ido porque había conocido a otra mujer, que esa mujer había tenido un bebé de él, que él había decidido hacer su vida allá. Le expliqué que no era su culpa, que ella no había hecho nada malo, que a veces los papás cometen errores. Ella me escuchó en silencio, con las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Cuando terminé me preguntó: «¿Mi papá me quiere?». Y yo, con toda la honestidad que pude reunir, le dije: «A su manera, creo que sí te quiere, pero no de la manera que tú mereces». Jamás sospeché que detrás de todo aquello, esa conversación marcó un antes y un después. Carolina empezó a cambiar. Se volvió más seria, más callada, más independiente. Ya no preguntaba por su papá. Ya no esperaba que llegara en su cumpleaños o en las Navidades. Se construyó una coraza alrededor del corazón para protegerse de más desilusiones, y yo la vi hacerse fuerte, demasiado fuerte para su edad. La vi convertirse en una niña que no confiaba fácilmente, que no se permitía necesitar a nadie. Pero yo seguí adelante. Seguí trabajando como burra de carga para sacar a mi hija adelante. La metí a la secundaria pública más cercana. Después entró a la preparatoria. Era una estudiante aplicada, siempre con sus tareas hechas, siempre responsable. Pero había una distancia entre nosotras que no había estado ahí antes. Una brecha que se había abierto desde aquella conversación y que no sabía cómo cerrar. Carolina me hablaba, sí, pero ya no me contaba sus cosas. Ya no me buscaba cuando algo la lastimaba. Se guardaba todo dentro, tal como yo me había guardado tantas cosas también. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. En serio. Presiona pause si es necesario, pero suscríbete. Porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario. Aunque sea un «Hola desde México» o «Saludos desde Colombia».
Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero... ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Cuando Carolina cumplió 18 años y entró a la universidad, las cosas mejoraron un poco. Consiguió una beca para estudiar administración. Trabajaba medio tiempo en una cafetería cerca de la escuela. Ya no dependía tanto de mí económicamente, y yo sentí un alivio enorme. Por fin podía trabajar un poco menos. Por fin podía respirar. Pero al mismo tiempo, sentí que mi hija se alejaba más. Que construía su vida sin incluirme mucho en ella. Venía a dormir, sí, pero pasaba casi todo el día fuera, estudiando, trabajando, con sus amigas. Un día le pregunté si todo estaba bien, si había algo que quisiera contarme. Se encogió de hombros. Todo bien, mamá, solo estoy ocupada. Y yo no insistí. Quizás debí insistir. Quizás debí sentarme con ella y obligarla a hablar, a abrir ese corazón que había cerrado hacía tanto tiempo. Pero no lo hice. Porque yo también me había vuelto experta en guardar silencio, en no hablar de las cosas que dolían, en seguir adelante sin mirar atrás. Y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Fue durante su segundo año de universidad. Carolina llegó una noche más tarde de lo usual. La escuché entrar, cerrar la puerta con cuidado. Salí de mi cuarto. Estaba ahí en la sala, quitándose los zapatos, y cuando levantó la mirada para verme, noté algo diferente en sus ojos. Un brillo. Una emoción que no había visto en años. ¿Todo bien?, le pregunté. Ella sonrió. Una sonrisa genuina, grande. Todo perfecto, mamá, me dijo. Conocí a alguien. Se llamaba Roberto. Lo conoció en la universidad. Era un año mayor que ella. Estudiaba contaduría. Carolina me lo presentó 2 semanas después. Llegó a cenar a la casa un viernes por la noche. Era un muchacho alto, moreno, de buenos modales. Me saludó con respeto, me trajo flores, ayudó a poner la mesa. Hablamos durante la cena. Me contó de su familia, de sus planes. Parecía un buen muchacho. Y lo más importante, vi cómo Carolina lo miraba, con esos ojos llenos de ilusión, de esperanza, de amor. Hacía tanto tiempo que no la veía así. Desde que era una niña pequeña, antes de que todo se derrumbara, empezaron a salir formalmente. Roberto venía seguido a la casa. A veces se quedaban viendo películas en la sala. Otras veces salían a pasear. Carolina estaba feliz, radiante, y yo estaba feliz por ella. Por fin mi niña había encontrado algo bueno en su vida. Por fin alguien la hacía sonreír así. Un año después, Roberto le pidió matrimonio. Tenían 21 y 22 años respectivamente. Eran jóvenes, pero Carolina estaba decidida. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos café en la cocina, «yo lo amo, y él me ama a mí. Quiero formar una familia con él. Una familia de verdad». Entendí lo que quería decir. Quería lo que ella nunca tuvo. Un hogar completo, un papá que se quedara, una familia que no se rompiera. Le dije que sí, que tenía mi bendición. Pero también le dije, «Carolina, el matrimonio no es fácil. Hay que trabajar en él todos los días. Hay que hablar, comunicarse, no guardarse las cosas». Ella asintió. «Lo sé, mamá. No voy a cometer los mismos errores que mi papá». No dijo que tú, pero lo pensó. Lo vi en sus ojos y me dolió. Me dolió darme cuenta de que ella veía mi matrimonio fallido como un error, como algo que yo había hecho mal, pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Se casaron en una ceremonia pequeña y sencilla en el juzgado. Yo estaba ahí, llorando de emoción y de tristeza al mismo tiempo. Ver a mi niña vestida de blanco, tomando las manos de ese muchacho, prometiéndole amor eterno, me partió el corazón de una manera extraña. Estaba feliz por ella, pero también sentía que la estaba perdiendo. Que este era el momento definitivo en el que ella ya no sería solo mía. Ahora tendría su propia familia, su propio hogar. Y yo volvería a estar sola. Javier no fue a la boda, por supuesto. Carolina ni siquiera lo invitó. Ni siquiera le avisó que se casaba. Él no había llamado ni una sola vez en todos esos años.
Ni para su cumpleaños, ni para Navidad, ni para nada. Para Carolina, su papá simplemente no existía. Lo había borrado de su vida como él nos había borrado a nosotras. Los primeros años del matrimonio de Carolina fueron buenos, por lo que yo podía ver. Se mudaron a un departamento pequeño en la colonia del Valle. Roberto consiguió trabajo en un despacho contable. Carolina terminó su carrera y empezó a trabajar en recursos humanos de una empresa. Yo los visitaba seguido. Les llevaba comida, les ayudaba a limpiar. Carolina parecía contenta. No hablábamos mucho, pero parecía contenta. Y entonces nació Mateo. Recuerdo el día que Carolina me llamó para decirme que estaba embarazada. Escuché su voz por teléfono, emocionada, feliz, asustada. «Mamá», me dijo, «voy a ser mamá. Vas a ser abuela». Me puse a llorar ahí mismo, en medio de mi cocina. Lloré de felicidad, de emoción, de tantas cosas. Iba a ser abuela. Mi Carolina iba a tener un bebé, un nuevo comienzo para nuestra familia. El embarazo fue difícil. Carolina tuvo náuseas terribles los primeros meses. Yo iba a su casa casi todos los días para cuidarla, para cocinarle, para hacerle compañía. Roberto trabajaba mucho, salía temprano y llegaba tarde. Yo me quedaba con Carolina, le sobaba los pies hinchados, le preparaba agua de limón para las náuseas, escuchaba sus miedos. «Mamá», me dijo una tarde, acostada en el sofá con su vientre ya grande de 7 meses, «tengo miedo de ser una mala mamá. ¿Y si no sé hacerlo? ¿Y si mi bebé sufre por mis errores?» La tomé de la mano. «Mi amor», le dije, «vas a ser una madre maravillosa. Tienes tanto amor para dar. Tu bebé va a ser el niño más afortunado del mundo por tenerte». Ella me miró con los ojos llorosos. «Como yo te tuve a ti», me dijo, y por un momento brevísimo, sentí que recuperaba a mi hija, que la distancia que había entre nosotras se cerraba un poquito. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. Mateo nació en agosto de 2012, un bebé hermoso, gordito, de ojos grandes y pelo negro. Cuando lo pusieron en mis brazos por primera vez en el hospital, sentí una emoción que no había sentido en años. Una felicidad pura, limpia. Este era mi nieto. Parte de mi hija, parte de mí. Una nueva oportunidad para que el amor sanara lo que el dolor había roto. Los primeros meses fueron caóticos. Carolina estaba agotada, abrumada. Mateo lloraba mucho, no dormía bien. Yo iba todos los días. Me quedaba hasta tarde ayudándole a bañarlo, a cambiarlo, a calmarlo cuando lloraba. Roberto seguía trabajando largas horas. Decía que necesitaban el dinero, que tenían muchos gastos con el bebé, y era verdad. Pero yo veía la frustración en los ojos de Carolina. La veía esperar que su esposo llegara temprano, aunque sea un día, que le ayudara, que se involucrara más. Un día le dije, «Carolina, tienes que hablar con Roberto. Tienes que decirle que necesitas más ayuda». Ella se puso a la defensiva inmediatamente. «Él está trabajando, mamá. No puedo pedirle más, ya hace mucho». Y yo me quedé callada. No quise insistir. No quise que pensara que estaba metiéndome en su matrimonio. Pero por dentro sentía esa inquietud, ese presentimiento de que algo no estaba bien. Cuando Mateo cumplió 1 año, Carolina volvió a trabajar. Necesitaban el ingreso. Contrataron a una señora para que cuidara al niño durante el día. Pero Carolina me pedía que fuera en las tardes, que pasara tiempo con mi nieto, que la ayudara. Y yo iba, por supuesto que iba. Me encantaba estar con Mateo, verlo crecer, escuchar sus primeras palabras, verlo dar sus primeros pasos. Era mi adoración, mi rayito de sol en una vida que a veces se sentía muy oscura y solitaria. Todo parecía ir bien, o al menos parecía ir lo suficientemente bien. Carolina y Roberto tenían sus peleas, como todas las parejas. A veces yo escuchaba discusiones cuando estaba ahí, sobre dinero, sobre responsabilidades, sobre quién hacía qué en la casa, pero nada que pareciera grave, nada que me hiciera pensar que su matrimonio estaba en problemas. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre.
Y entonces, cuando Mateo tenía casi 3 años, Carolina quedó embarazada otra vez. No fue planeado. La noticia cayó como bomba en su casa. Escuché a Roberto gritarle que cómo había sido tan descuidada, que apenas podían con un hijo. ¿Cómo iban a poder con 2? Carolina lloró toda esa tarde. Yo la abracé. Le dije que todo iba a estar bien, que yo la iba a ayudar con todo. Pero ella estaba asustada, mucho más asustada que con el primer embarazo. Este embarazo fue aún más difícil que el primero. Carolina tuvo que guardar reposo los últimos 3 meses porque tenía amenaza de aborto. Dejó de trabajar. Yo me mudé temporalmente a su casa para cuidarla, para cuidar a Mateo, para cocinar y limpiar. Roberto llegaba cada vez más tarde. Algunas noches ni llegaba. Decía que se quedaba en la oficina porque tenía mucho trabajo. Carolina lloraba en silencio cuando él no llegaba. La escuchaba por las noches, en su cuarto, sollozando bajito para que nadie la oyera. Un día le pregunté, ¿estás bien en tu matrimonio, mi amor? Ella se limpió las lágrimas rápidamente. Sí, mamá, solo es estrés. Roberto está bajo mucha presión con el trabajo, pero yo sabía que había algo más. Lo sentía en mi pecho. Esa angustia de madre que sabe cuando su hija está sufriendo pero no quiere admitirlo. Sofía nació en abril de 2016, una bebé pequeñita, delicada, con el mismo pelo negro de Mateo, pero los ojos más claros. Hermosa, perfecta. Pero el nacimiento fue complicado. Carolina perdió mucha sangre. Estuvo varios días en el hospital, y durante esos días fue yo quien cuidó a la bebé. Yo quien la alimentó con fórmula porque Carolina no podía amamantar todavía. Yo quien la cargaba cuando lloraba en las noches. Yo quien le cantaba para que se durmiera. Roberto apareció poco en el hospital, siempre con excusas de trabajo, siempre apurado, siempre con el celular en la mano, respondiendo mensajes. Lo vi una tarde, parado afuera del cuarto de Carolina, hablando por teléfono. Se estaba riendo. Escuché que le decía a alguien, «Sí, ya nació, una niña. No, no puedo salir ahorita, tengo que estar aquí, pero pronto, te prometo». Colgó, guardó el teléfono, entró al cuarto con una sonrisa fingida. «¿Cómo estás, mi amor?», le preguntó a Carolina como si nada. En ese instante comprendí que mi mundo se derrumbó por completo. Algo estaba muy mal en ese matrimonio. Pero Carolina no hablaba, no se quejaba. Solo seguía adelante, cuidando a sus hijos, tratando de mantener su casa en orden, sonriendo cuando Roberto llegaba, aunque fuera tarde, aunque oliera a perfume de mujer, aunque tuviera manchas de lápiz labial en el cuello de su camisa que yo veía y ella hacía como que no veía. Los meses después del nacimiento de Sofía fueron difíciles. Carolina estaba deprimida, agotada. Tenía 2 niños pequeños, un esposo ausente y un cuerpo que no terminaba de recuperarse del parto. Yo iba todos los días, me quedaba hasta que Roberto llegara, sin importar qué tan tarde fuera. A veces llegaba a las 10, 11 de la noche, otras veces no llegaba. Carolina ya ni le preguntaba dónde había estado. Solo le servía la cena recalentada y se iba a dormir con los niños. Una noche me quedé más tarde de lo usual porque Sofía tenía fiebre y no paraba de llorar. Roberto llegó pasadas las 12. Venía tomado. Lo olí desde que entró. Carolina estaba dormida. Yo estaba en la sala, meciendo a Sofía. Él me vio y se molestó. «¿Por qué sigues aquí?», me preguntó con ese tono agresivo que da el alcohol. «Sofía está enferma», le dije con calma. «Solo me estoy asegurando de que esté bien». Se dejó caer en el sofá. «Siempre estás aquí», dijo, «siempre metiéndote. Carolina no puede hacer nada sin ti». Me levanté con mi nieta en brazos. «Yo no me meto en nada», le dije. «Solo ayudo a mi hija porque ella me necesita, porque tú no estás aquí». Sus ojos se encendieron. Se paró del sofá tambaleándose. «No tienes derecho a juzgarme», me gritó. «No sabes nada de mi vida, de mis problemas. Solo eres una vieja amargada que no tiene nada mejor que hacer que andar de metiche». Esas palabras me dolieron más de lo que quisiera admitir, pero me mantuve firme. «Voy a quedarme esta noche», le dije. «Mañana hablamos». Y me fui al cuarto de visitas con Sofía en brazos. Escuché a Roberto tirando cosas en la cocina,
maldiciendo. Después todo quedó en silencio. Todavía me duele recordar lo que escuché después. A la mañana siguiente, Carolina estaba pálida, callada. Le pregunté si estaba bien. Sí, mamá, me dijo sin mirarme. Roberto ya se fue a trabajar. Gracias por quedarte anoche. Le preparé el desayuno, bañé a Mateo, di de comer a Sofía, todo en silencio. Carolina no hablaba. Solo miraba por la ventana con esos ojos vacíos que me recordaban tanto a la niña de 12 años que había llorado en el escalón de nuestra casa. Carolina, le dije finalmente, mi amor, tienes que hablar conmigo. No puedes seguir así. Ella volteó a verme. Y por primera vez en años, en muchos años, vi que su coraza se quebraba. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No sé qué hacer, mamá, me dijo con la voz quebrada. Roberto ya no me quiere, sale con otra, lo sé, todos lo saben, pero yo no puedo estar sola, no puedo ser como tú, no puedo criar a mis hijos sola, no quiero que sufran lo que yo sufrí. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, como tú. Mi hija me veía como un ejemplo de lo que no quería ser. Una mujer sola, abandonada, luchando sola, y prefería quedarse en un matrimonio donde no era amada, donde era traicionada, antes que terminar como su madre. Me senté junto a ella, la abracé mientras lloraba. Mi amor, le dije con el corazón destrozado, tú no eres yo, y aunque lo fueras, salimos adelante. Tú estudiaste, creciste, te convertiste en una mujer fuerte. No necesitas a un hombre que no te valora. Tú vales mucho más que eso. Pero ella solo negaba con la cabeza. No puedo, mamá. No puedo hacerles eso a mis hijos. Ellos necesitan a su papá. Aunque su papá no esté mucho aquí, lo necesitan. No supe qué más decirle. Me quedé ahí abrazándola, sintiendo cómo su dolor se mezclaba con mi propio dolor de hace tantos años, viendo cómo la historia se repetía, sintiendo que había fallado como madre, que no le había enseñado que era mejor estar sola con dignidad que acompañada en el dolor. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Los años siguientes fueron una rutina dolorosa. Carolina seguía con Roberto. Él seguía siendo infiel, eso era claro. Pero ella hacía como que no pasaba nada. Sonreía para los niños. Cocinaba, limpiaba, trabajaba. Era la esposa perfecta en apariencia. Y yo la veía consumirse lentamente. Verla apagar esa luz que había tenido brevemente cuando conoció a Roberto. Verla convertirse en una mujer amargada, resentida, triste. Y yo seguía yendo a su casa. Seguía cuidando a mis nietos. Mateo ya iba a la primaria. Era un niño inteligente, sensible. Sofía estaba en el kinder, era traviesa, alegre. Yo los adoraba. Pasaba cada minuto libre que tenía con ellos. Los llevaba al parque, les compraba dulces, les leía cuentos, les daba todo el amor que mi corazón tenía para dar. Eran mi vida, mi razón para levantarme cada día, mi luz en medio de tanta oscuridad. Pero empecé a notar que Carolina se molestaba cuando yo estaba con los niños. Me decía que no les diera tantos dulces, que los estaba malcriando, que tenían que aprender disciplina. Yo le decía que solo era una abuela amorosa, que dejarme consentir a mis nietos no les hacía daño. Pero ella insistía. Se ponía cada vez más irritable conmigo. Me llamaba menos. Cuando yo preguntaba si podía visitarlos, a veces me decía que estaba muy ocupada, que mejor otro día. Sentí que algo estaba cambiando, que me estaba perdiendo a mi hija otra vez. Pero no entendía por qué. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse. Activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia, ¿vale? Dale, rápido. Te tomas 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Un día, 3 años después de que nació Sofía,
Estaba yo en su casa jugando con los niños en la sala. Carolina estaba en la cocina preparando la cena. Escuché que su celular sonaba. Ella no lo escuchó porque tenía el agua corriendo. «¡Mamá, te llaman!», le grité. «¡Contesta tú!», me gritó ella de vuelta. «Nada más ve quién es». Tomé su teléfono. Era un mensaje de una mujer llamada Daniela. El mensaje decía: «Hablé con Roberto. Me confirmó lo que te conté. Ya le pedí que se vaya de tu casa. No dejes que te siga faltando al respeto así». Me quedé helada leyendo ese mensaje. ¿Quién era Daniela? ¿Qué era lo que Roberto le había confirmado? Carolina salió de la cocina, vio mi cara, vio el teléfono en mi mano, me lo arrebató. Leyó el mensaje y su cara se transformó. No de tristeza, no de sorpresa, de rabia, de furia pura. «¿Por qué leíste mi mensaje?», me gritó. «¿Quién te dio permiso de tocar mi teléfono?». Le expliqué que ella me había dicho que contestara, que no sabía que era un mensaje privado, pero ella no escuchaba. «Siempre tienes que meterte en todo, siempre tienes que estar vigilándome. No puedo vivir mi vida sin que tú estés encima de mí». Los niños se asustaron. Mateo empezó a llorar. Sofía corrió a abrazarlo. Yo intenté calmar a Carolina. «Mi amor, no quise». Pero ella me interrumpió. «Vete, vete de mi casa y no vuelvas hasta que yo te llame». Me señaló la puerta con la mano temblando. Me fui. Con el corazón roto, me fui. Bajé las escaleras llorando, escuchando cómo Mateo gritaba: «¡Abue, no te vayas!». Pero Carolina ya había cerrado la puerta. Caminé las 3 cuadras hasta mi departamento sin saber si iba hacia adelante o hacia atrás. Entré, me senté en mi sofá y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Pasaron 2 semanas sin que Carolina me llamara. 2 semanas en las que yo esperé el teléfono cada día, rezando porque sonara, porque fuera ella diciendo que ya estaba más calmada, que podíamos hablar, pero el teléfono no sonaba. Intenté llamarla yo. No contestaba. Le mandé mensajes, los leía pero no respondía. Era como si me hubiera borrado de su vida en un instante, hasta que una tarde el teléfono finalmente sonó. Era Carolina. «Mamá», me dijo con voz fría, controlada. «Necesito que hablemos. Ven mañana a las 10. Los niños van a estar en la escuela». Dije que sí. Colgué. Y pasé toda esa noche sin poder dormir, preguntándome qué era tan importante que necesitaba decirme sin que los niños estuvieran presentes. Llegué a su casa al día siguiente a las 10 en punto. Carolina abrió la puerta. Se veía demacrada, ojorosa, como si tampoco hubiera dormido en días. Me invitó a pasar. Nos sentamos en la sala. Había un silencio pesado, denso, como cuando va a caer una tormenta. «Mamá», comenzó finalmente, sin mirarme a los ojos, «he estado pensando mucho sobre nosotras, sobre nuestra relación, y he llegado a algunas conclusiones». Se detuvo, respiró profundo. Yo esperé, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Creo que necesitas alejarte un poco. De mí, de mis hijos, de mi vida». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Qué?», fue lo único que pude decir. Carolina finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: frialdad, resentimiento, algo que se parecía peligrosamente al odio. «Durante toda mi vida», me dijo con voz temblorosa pero firme, «he vivido bajo tu sombra. Siempre la pobre Carolina, la niña que su papá abandonó, la que su mamá tuvo que sacar adelante sola. Siempre tú sacrificándote, tú sufriendo, tú siendo la mártir. Carolina, yo nunca». Intenté interrumpir, pero ella levantó la mano. «Déjame terminar, por favor». Su voz se quebró un poco, pero continuó. «Te pasaste mi infancia recordándome cuánto trabajabas, cuánto te esforzabas, cuánto te costaba mantenerme. No directamente, pero lo hacías. Con tus silencios, con tus caras de cansancio, con tus lágrimas que yo escuchaba por las noches cuando creías que yo dormía. Crecí sintiéndome culpable de existir, mamá. Culpable de ser la razón por la que mi papá se fue.
culpable de ser la carga que te arruinó la vida. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Nunca fuiste una carga, le dije. Nunca. Tú eras mi razón para seguir adelante. Ella negó con la cabeza. Pero yo nunca lo pedí. Yo nunca pedí ser tu razón. Yo solo quería tener una mamá, no una mártir. Y ahora estás haciendo lo mismo con mis hijos. Los estás usando para llenar el vacío de tu vida. Siempre estás aquí, siempre opinando, siempre metiéndote. No puedo respirar, mamá. No puedo vivir mi vida con mis hijos sin que tú estés vigilando cada movimiento que hago, juzgándome, comparándome contigo. Sus palabras me estaban destrozando pieza por pieza. Yo solo quiero ayudarte, le dije entre sollozos. Solo quiero estar cerca de mis nietos. Carolina se paró del sofá, dio unos pasos. Pues es demasiado. Tu ayuda es sofocante, tu amor es asfixiante. Necesito que te alejes. Necesito espacio. Necesito criar a mis hijos sin tu constante presencia, recordándoles que su papá es un desgraciado, que los matrimonios no funcionan, que los hombres abandonan. Yo nunca les he dicho eso, exclamé. No necesitas decirlo, me respondió Carolina. Lo enseñas con tu vida, con tu amargura, con tu resentimiento contra mi papá que nunca has podido soltar. Mis hijos no necesitan crecer con eso. Necesitan crecer en un hogar positivo. Y no puedo darte eso si tú siempre estás aquí recordándome mis fracasos. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Me puse de pie. Las piernas me temblaban. ¿Qué es lo que estás diciendo exactamente?, le pregunté. Carolina se limpió las lágrimas que habían empezado a caer por sus mejillas. Estoy diciendo que necesitas dejar de venir tanto. Una vez al mes está bien. Pero ya no todos los días, ni todas las semanas. Necesito espacio para ser madre, para tomar mis propias decisiones sin que tú estés ahí diciéndome cómo hacerlo. Pero los niños, empecé a decir. Los niños van a estar bien, me interrumpió. De hecho, van a estar mejor, porque van a tener una mamá que por fin puede ser mamá sin sentirse juzgada todo el tiempo. La miré, incrédula. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado de ser su apoyo, su ayuda, su madre, a ser vista como un problema, como una carga, como algo de lo que necesitaba alejar a sus hijos? ¿Esto es por lo del mensaje?, le pregunté. ¿Por lo de Roberto y esa tal Daniela? Su cara se endureció. Esto no tiene nada que ver con Roberto. Esto tiene que ver con nosotras, con el hecho de que nunca me has dejado vivir mi vida sin tu supervisión constante. Ya no soy una niña, mamá. Ya no necesito que me cuides. Ya no necesito tu sacrificio constante que me hace sentir en deuda eterna contigo. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, todo el amor que había dado, ella lo veía como una imposición, como una deuda, como una carga. Me acerqué a ella, intenté tomarla de las manos. Ella las apartó. Carolina, mi amor, por favor, no hagas esto. Yo solo te amo. Solo quiero lo mejor para ti y para mis nietos. Ella se alejó. Tu amor es asfixiante, mamá, y yo necesito respirar. Salí de su casa ese día como un fantasma. No sé cómo llegué a mi departamento. No sé cómo pasé el resto de ese día. Solo sé que me senté en mi cama y me quedé ahí, mirando la pared, sintiendo que todo por lo que había vivido, todo por lo que había luchado, no había servido de nada. Mi hija me odiaba. Y peor aún, había criado en ella ese odio yo misma sin darme cuenta, con cada sacrificio, con cada gesto de amor que ella interpretaba como una cadena. Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Carolina cumplió su palabra. Me llamaba una vez al mes, me invitaba a visitarlos una tarde. Yo iba, veía a mis nietos por unas horas, siempre bajo la mirada vigilante de Carolina. No podía llevarles dulces, no podía quedarse mucho tiempo. No podía preguntarles cómo estaban sin que Carolina me recordara: «Mamá, no los interrogues». Era como estar en una visita supervisada, como si fuera una extraña a la que había que vigilar. Mateo, que ya tenía 9 años,
Me preguntaba por qué ya no iba tan seguido. ¿Ya no me quieres, abue?, me preguntó una tarde con esos ojitos tristes. Se me partió el corazón. Claro que te quiero, mi cielo, le dije abrazándolo fuerte. Es solo que tu mamá está muy ocupada y no puede tenerme aquí tan seguido. Carolina nos interrumpió. Mateo, ve a jugar con tu hermana. Y me miró con esa mirada que decía, no lo involucres en esto. Sofía era más pequeña. No entendía tanto. Solo sabía que la abuela que antes veía todos los días, ahora apenas venía. Me abrazaba con tanta fuerza cuando llegaba, como si tuviera miedo de que me fuera a desaparecer. Y yo la abrazaba de vuelta, respirando su olor a champú de bebé, grabándome ese momento en la memoria para los días en que no pudiera verla. Intenté hablar con Carolina varias veces. Le mandaba mensajes preguntándole cómo estaba, si necesitaba algo. Respuestas cortas. Bien. No, gracias. Estamos ocupados este fin de semana. Intenté llamarla. A veces no contestaba. Otras veces contestaba, pero la conversación duraba 2 minutos. Mamá, estoy ocupada. Te hablo después. Y después nunca llegaba. Me sentí más sola que nunca en mi vida. Más sola que cuando Javier me dejó. Más sola que todos esos años criando a Carolina sola. Porque entonces tenía un propósito. Tenía a mi hija que necesitaba de mí. Ahora no tenía nada. Solo un departamento vacío y recuerdos de tiempos mejores que aparentemente no habían sido tan buenos como yo creía. Empecé a preguntarme si Carolina tenía razón, si realmente había sido una madre asfixiante, si mis sacrificios habían sido, en realidad, una forma de controlar, de hacerla sentir en deuda. Repasé conversaciones, momentos, decisiones. ¿Cuántas veces le había recordado cuánto trabajaba? ¿Cuántas veces le había hecho sentir que todo lo que yo hacía era por ella? ¿Cuántas veces había usado mis sacrificios como una forma de tener poder sobre su vida? Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo. Y entonces pasó lo que te conté al principio. Esa tarde de abril del año pasado, cuando fui a su casa sin avisar con la bolsa de pan dulce, y la escuché diciéndoles a mis nietos, «No se acerquen a la abuela. Es una mala persona». Esas palabras que se me clavaron en el alma y que marcaron el punto de quiebre definitivo. Después de escuchar eso, después de caminar a mi casa y llorar en el piso de mi cocina, tomé una decisión. Me dije a mí misma, si eso es lo que ella piensa de mí, si eso es lo que les está enseñando a mis nietos, entonces me voy a alejar de verdad. Me voy a quitar de su vida completamente. Era una decisión dolorosa, la más dolorosa que había tomado en mi vida, pero sentía que no tenía otra opción. Sentía que cada intento que hacía por acercarme solo empeoraba las cosas, solo la lastimaba más, solo confirmaba su creencia de que yo era tóxica, asfixiante, mala. Dejé de llamarla, dejé de mandarle mensajes, dejé de intentar visitarlos. Me alejé completamente y fue como morir un poquito cada día, como arrancarme el corazón de a poquito, porque no ver a mis nietos, no saber de ellos, no escuchar sus risas ni recibir sus abrazos, era un dolor físico. Me dolía el pecho, me dolía el alma, me dolía todo. Los meses pasaron. Navidad, Año Nuevo, el cumpleaños de Mateo, el cumpleaños de Sofía. Fechas que antes pasábamos juntos, que ahora pasaban sin mí. Yo me quedaba sola en mi departamento, viendo las fotografías que tenía de ellos, llorando por lo que había perdido, por lo que nunca iba a recuperar. Y el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Una tarde de julio, 7 meses después de haberme alejado completamente, escuché que alguien tocaba mi puerta. Abrí. Era Mateo, mi nieto, parado ahí en el pasillo, solo, con los ojos rojos de llorar. «Abue», me dijo con la voz quebrada, «te necesito». Lo metí rápido, cerré la puerta. «¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde está tu mamá?» Las preguntas salían atropelladas de mi boca. Mateo se sentó en mi sofá, abrazándose las rodillas. «Me escapé», me dijo. «Le dije a mamá que iba a casa de un amigo, pero vine para acá. Tenía que verte, Abue. Te extraño mucho. Sofía también te extraña».
Y no entendemos por qué ya no vienes. Me senté junto a él, lo abracé. Mi amor, tu mamá y yo tuvimos algunos problemas, pero eso no significa que yo no los quiera. Los adoro. Pienso en ustedes todos los días. Mateo se separó un poco para mirarme. ¿Es verdad que eres una mala persona?, me preguntó. Y esas palabras, saliendo de la boca de mi nieto de 10 años, me rompieron otra vez. ¿Quién te dijo eso?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mamá, me dijo. Hace unos meses, cuando tú dejaste de venir, nos dijo que no te acercáramos, que eras una mala persona, que eras tóxica, que nos hacías daño. Pero yo no entiendo cómo. Abue, tú nunca me has hecho daño. Tú siempre has sido buena conmigo. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Le expliqué a Mateo, con las palabras más cuidadosas que pude encontrar, que a veces los adultos tienen conflictos que los niños no entienden completamente, que su mamá estaba pasando por momentos difíciles y que tomó una decisión que creía era mejor para ellos, que yo la respetaba, aunque me doliera, que él no tenía que escoger entre su mamá y su abuela, que podía querer a las dos. Mateo me escuchó, pero vi en sus ojos que no estaba convencido. No es justo, me dijo. No es justo que no pueda verte solo porque mamá está enojada contigo. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Carolina, contesté. Su voz sonaba frenética, asustada. «Mamá, ¿está Mateo contigo?», le dije que sí, que estaba bien, que solo había venido a visitarme. «Dame el teléfono», me dijo Mateo. Se lo di. Escuché cómo le decía a su mamá: «Estoy con mi abue. Vine porque la extraño y no entiendo por qué no puedo verla». Hubo silencio. Después Mateo me devolvió el teléfono. «Mamá quiere hablar contigo», me dijo. Tomé el teléfono. «¿Carolina?». Su voz sonaba diferente, más suave, más quebrada. «Mamá», me dijo, «por favor tráelo de vuelta. Necesito hablar contigo». Le dije que sí, que íbamos para allá. Mateo y yo caminamos las 3 cuadras hasta su casa en silencio. Él tomaba mi mano fuerte, como si temiera que lo fuera a soltar. Cuando llegamos, Carolina abrió la puerta. Se veía terrible, demacrada, pálida, con ojeras profundas. Abrazó a Mateo fuerte. «No vuelvas a hacer eso», le dijo. «Me asustaste muchísimo». Después me miró. «Pasa, mamá, por favor». Entramos. Sofía estaba viendo televisión. Cuando me vio, corrió hacia mí. «¡Abue!», gritó emocionada. La alcé en brazos, la abracé. Sentí cómo las lágrimas empezaban a caer por mis mejillas. Mi nietecita, la había extrañado tanto. Carolina mandó a los niños a su cuarto. «Vayan a jugar un rato», les dijo. «Necesito hablar con su abuela». Nos sentamos en la sala. El mismo lugar donde meses atrás ella me había dicho que me alejara. Carolina se veía nerviosa, inquieta. Juntaba las manos, las separaba, las volvía a juntar. «Mamá», comenzó finalmente. «Siento mucho lo de Mateo. No debió escaparse así. Pero…». Se detuvo, respiró profundo. «Pero creo que fue una señal de que yo me equivoqué». Levantó la mirada para verme. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Me equivoqué contigo, mamá. Te culpé de cosas que no eran tu culpa. Proyecté en ti todo mi dolor, todo mi resentimiento, toda mi frustración con mi vida. Y te alejé. Alejé a mis hijos de ti. Les dije cosas horribles sobre ti que no eran ciertas. Todo porque no podía admitir que mi vida era un desastre y que necesitaba un culpable que no fuera yo». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Roberto me dejó, mamá. Hace 3 meses se fue con Daniela, la mujer con la que estaba teniendo el affair. Se fue y me dejó sola con los niños. ¿Y sabes qué fue lo primero que pensé? Que tenías razón, que siempre tuviste razón, que yo me parecí más a ti de lo que quería admitir. Una mujer sola, abandonada, criando a sus hijos sin el papá. Y te odié por eso. Te odié por tener razón, por ser el espejo que me mostraba mi futuro. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana,
no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte, quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo. Lo prometo. Me paré del sofá, me senté junto a ella, la abracé, y ella se derrumbó en mis brazos como una niña pequeña. Lloró como no había llorado en años, tal vez en décadas. Lloró ese llanto profundo que sale del alma, ese llanto que has estado guardando por demasiado tiempo. Y yo lloré con ella. Lloré por todo el dolor que las dos habíamos cargado, por todos los malentendidos, por todo el tiempo perdido. Lo siento, mamá, sollozaba entre mis brazos. Lo siento tanto. Fui tan cruel contigo. Te dije cosas horribles. Te alejé de mis hijos. Todo porque tenía tanto miedo de convertirme en ti que no me di cuenta de que lo que realmente necesitaba era ser más como tú. Fuerte, resiliente, capaz de salir adelante sola. La apreté más fuerte. Mi amor, le dije con voz suave. Tú siempre has sido fuerte, siempre. No necesitas ser como yo o como nadie. Solo necesitas ser tú. Y yo también me equivoqué. Tenías razón en muchas cosas que me dijiste. Sí fui asfixiante. Sí proyecté mis miedos en ti. Sí usé mis sacrificios como una forma de controlarte sin darme cuenta. Quería protegerte de todo el dolor que yo había sentido, y en el proceso te lastimé de otras maneras. Nos quedamos ahí abrazadas, llorando juntas, sanando juntas, durante lo que pareció horas. Los niños se asomaron en algún momento, vieron que estábamos llorando, y Mateo preguntó si estábamos bien. Carolina se limpió las lágrimas. Sí, mi amor, estamos bien, mejor que bien, vengan acá. Los niños se acercaron, y los 4 nos abrazamos ahí en ese sofá. Una familia rota, intentando encontrar la manera de pegarse de nuevo. Carolina me contó todo esa tarde. Me contó cómo Roberto le había confesado que llevaba años siendo infiel, que nunca había dejado de ver a otras mujeres, que Daniela era solo la más reciente, la que finalmente le había dado un ultimátum: o se iba con ella, o ella se iba para siempre. Y él escogió irse. Dejó a Carolina con 2 hijos, un departamento con renta atrasada y deudas. Ella estaba trabajando doble turno, intentando mantener a flote todo. Los niños apenas la veían. Estaban con niñeras o solos después de la escuela. ¿Por qué no me llamaste?, le pregunté. ¿Por qué no me pediste ayuda? Ella bajó la mirada avergonzada. Porque después de todo lo que te dije, después de alejarte así, ¿cómo iba a volver y pedirte ayuda? Tenía demasiado orgullo, demasiada vergüenza. Preferí sufrir sola antes que admitir que te necesitaba. Le tomé las manos. Carolina, mírame. Levantó la mirada. Yo soy tu madre, siempre voy a estar aquí para ti. Siempre, no importa qué pase, no importa qué nos digamos en momentos de dolor. Yo te amo. Y siempre voy a amarte. No necesitas orgullo conmigo, no necesitas vergüenza, solo necesitas decir: mamá, te necesito, y yo estaré ahí. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Te necesito, mamá, me dijo con voz quebrada. Te necesito tanto, no puedo hacer esto sola, no soy tan fuerte como tú. La abracé de nuevo. Sí lo eres, le susurré. Eres más fuerte de lo que crees, y no estás sola. Nunca vas a estar sola mientras yo respire. Los siguientes meses fueron de reconstrucción, lenta, dolorosa, pero hermosa reconstrucción. Carolina aceptó mi ayuda. Empecé a ir a su casa otra vez, no todos los días como antes, sino de una manera más balanceada. Cuidaba a los niños cuando ella trabajaba. Le ayudaba con la comida, con la limpieza, con las tareas, pero también respetaba sus espacios, respetaba sus decisiones. Aprendí a estar presente sin ser asfixiante, a ayudar sin controlar. Carolina empezó terapia. Necesitaba procesar todo lo que había vivido: la traición de Roberto, el abandono de su padre tantos años atrás, la relación complicada conmigo.
Hubo sesiones donde me pidió que fuera con ella, donde hablamos de nuestras heridas, de nuestros malentendidos, de cómo podíamos sanarnos mutuamente. No fue fácil. Hubo momentos difíciles. Hubo cosas dolorosas que dijimos y que escuchamos, pero las dijimos con amor. Las escuchamos con corazón abierto. Y lentamente, muy lentamente, volvimos a encontrarnos. Carolina volvió a contarme sus cosas. Volvió a confiar en mí. Volvió a verme no como una amenaza o una carga, sino como lo que siempre había querido ser: su madre, su apoyo, su refugio. Mateo y Sofía estaban más felices que nunca de tenerme de vuelta en sus vidas. Ya no había reglas sobre cuántos dulces podía darles o cuánto tiempo podía quedarme. Había equilibrio. Había amor sin condiciones. Un día Mateo me preguntó: «Abue, ¿ya no eres una mala persona?». Me reí, aunque me dolió un poco recordar esas palabras. «Nunca lo fui, mi cielo», le dije. «Tu mamá solo estaba confundida por un tiempo, pero ya todo está bien». Carolina consiguió un trabajo mejor. Pudo pagar las deudas que Roberto había dejado. Se mudaron a un departamento más pequeño pero acogedor. Roberto aparecía de vez en cuando para ver a los niños, pero era irregular, irresponsable. Los niños aprendieron rápido que no podían depender de él. Aprendieron, tristemente, lo que Carolina había aprendido tantos años atrás: que sus papás a veces fallan. Pero también aprendieron algo hermoso: que sus mamás siempre están ahí, y que sus abuelas también. Un día, casi un año después de nuestra reconciliación, estábamos Carolina y yo tomando café en su cocina. Los niños dormían. Era una noche tranquila, de esas que te permiten hablar de cosas profundas. «Mamá», me dijo Carolina de repente, «quiero agradecerte». Levanté la mirada. «¿Por qué?». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Por nunca rendirte conmigo, por perdonarme después de todo lo horrible que te dije, por estar aquí, ahora, cuando más te necesito, por ser ejemplo de lo que es el amor verdadero, el que se queda, el que perdona, el que vuelve a intentar». Le tomé la mano sobre la mesa. «Tú eres mi hija», le dije. «No hay nada que agradecer. Esto es lo que hacen las madres. Se quedan, siempre». Ella asintió. «Yo quiero ser esa clase de madre para mis hijos», me dijo. «Quiero que sepan que sin importar qué pase, sin importar qué errores cometan, sin importar qué nos digamos en momentos de dolor, yo siempre voy a estar aquí, como tú lo estuviste para mí». «Ya lo eres», le dije. «Ya eres esa madre». Los años han pasado desde entonces. Mateo tiene 12 años ahora, Sofía 9. Son niños hermosos, inteligentes, resilientes. Han aprendido que las familias no siempre son perfectas, que los papás a veces se van, que las mamás a veces se equivocan, que las abuelas siempre, siempre están ahí. Y han aprendido algo aún más importante: que el amor verdadero perdona, que las familias se reparan, que nunca es tarde para volver a empezar. Carolina es una madre maravillosa. Ha crecido tanto en estos años, ha sanado tanto. Ya no carga con esa rabia que tenía antes. Ya no me ve como una amenaza, sino como lo que soy: su aliada, su apoyo, su mamá que la ama sin condiciones. Y yo he aprendido a amarla mejor, a estar presente sin asfixiar, a ayudar sin controlar, a dar sin esperar, a ser la madre que ella necesita, no la madre que yo creo que debería necesitar. Todavía hay días difíciles, días en que Carolina se siente sola, abrumada, días en que los niños preguntan por su papá y no hay respuestas fáciles, días en que el dinero no alcanza o el trabajo se pone pesado. Pero en esos días difíciles, ahí estamos, juntas, sosteniéndonos, recordándonos que somos fuertes, que hemos sobrevivido cosas peores, que vamos a salir adelante, como siempre lo hemos hecho. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor, presiona ese botón rojo, activa la campanita
Y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y ahora, al contar esta historia, casi 5 años después de aquel día terrible en que escuché a mi hija llamarme mala persona, puedo decir que al final todo tuvo sentido. El dolor tuvo sentido. La separación tuvo sentido, porque nos obligó a mirarnos de verdad, a enfrentar nuestras heridas, a sanarlas, a reconstruirnos no como éramos antes, sino mejores, más fuertes, más honestas, más unidas. Aprendí que a veces el amor más grande requiere dejar ir, requiere dar espacio, requiere permitir que la persona que amas cometa sus propios errores, viva su propio dolor, encuentre su propio camino. Aprendí que no puedo proteger a mi hija de todo el sufrimiento, por más que quiera. Que parte de ser madre es ver a tu hija caer y tener la sabiduría de saber cuándo levantarla y cuándo dejar que se levante sola. Y Carolina aprendió que estar enojada con tu madre por sus errores no te libera de repetirlos, que correr de tu pasado no te salva de él, que la única manera de sanar es enfrentándolo, aceptándolo, perdonándolo. Aprendió que ser fuerte no significa hacerlo todo sola, que pedir ayuda no es debilidad, que aceptar el amor y el apoyo no te convierte en una carga. Juntas aprendimos algo hermoso, que las familias son imperfectas, las madres cometen errores, las hijas se enojan, las palabras lastiman. Pero el amor verdadero, ese amor que viene del alma, ese amor de madre e hija que es más fuerte que todo, ese amor perdura, ese amor perdona, ese amor sana, ese amor siempre, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Hoy somos más unidas que nunca. No de esa manera asfixiante y codependiente de antes, sino de una manera sana, equilibrada, amorosa. Carolina sabe que puede contar conmigo para lo que necesite, pero también sabe que confío en ella, que respeto sus decisiones, que la veo como la mujer capaz que es. Y yo sé que mi hija me ama, que valora todo lo que hice por ella, que ya no me ve a través del lente del resentimiento, sino a través del lente de la compasión y el entendimiento. Mis nietos están creciendo hermosos, rodeados de amor. Ya no hay palabras de odio contra mí. Ya no hay prohibiciones de acercarse a su abuela. Al contrario, soy parte integral de sus vidas. Los veo crecer, los escucho reír, les enseño las cosas que aprendí en mis 60 y tantos años de vida, y ellos me enseñan a mí también. Me enseñan que la vida siempre da segundas oportunidades, que nunca es tarde para reparar lo roto, que el amor siempre, siempre gana. A veces, en las noches, cuando todo está en silencio, pienso en todo lo que pasamos, en el abandono de Javier, en los años difíciles criando a Carolina sola, en la distancia que creció entre nosotras, en esas palabras terribles que ella dijo sobre mí, en los meses de separación que dolieron como morir, en la reconciliación hermosa que sanó tantas heridas. Y pienso que todo, absolutamente todo, fue parte de un camino necesario. Un camino doloroso, sí, pero necesario para que las dos pudiéramos convertirnos en las mujeres que somos hoy. Mujeres que han sufrido, que han caído, que han cometido errores, pero que han aprendido a levantarse, a perdonar, a amar mejor. Si pudiera regresar en el tiempo y cambiar algo, no sé si lo haría, porque cambiar una sola cosa significaría no llegar a este punto donde estamos ahora. Y este punto, con todos sus dolores pasados y sus cicatrices sanadas, es hermoso, es real, es nuestro. Mi nombre es Guadalupe, tengo 68 años, y he aprendido que ser madre no termina nunca,
que siempre habrá momentos difíciles, palabras dolorosas, malentendidos. Pero también he aprendido que el amor de madre es la fuerza más poderosa que existe. Es el amor que se queda cuando todos se van. El amor que perdona cuando parece imposible. El amor que regresa una y otra vez, sin condiciones, sin límites, sin fin. Y a todas las mujeres que me escuchan, a todas las que han sido madres, a todas las que han sido hijas, a todas las que están pasando por momentos difíciles con sus propias madres o con sus propias hijas, quiero decirles esto. El dolor es parte del amor. Las heridas son parte del crecimiento. El perdón es parte de la sanación. Y nunca, nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para decir, lo siento. Nunca es tarde para decir, te amo. Nunca es tarde para extender la mano y volver a construir lo que el dolor destruyó. Porque al final del día, lo único que realmente importa es el amor. El amor que damos, el amor que recibimos, el amor que perdura a pesar de todo, el amor que nos hace humanos, el amor que nos hace familia. Y yo soy bendecida, infinitamente bendecida, de tener ese amor en mi vida, de tener a mi hija, a mis nietos, una segunda oportunidad de estar juntos, una segunda oportunidad de amarnos bien, una segunda oportunidad de ser la familia que siempre quisimos ser. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor y sanación. Y si tú estás pasando por algo similar, si hay alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte, con quien necesitas hablar, con quien necesitas hacer las paces, hazlo, no esperes. La vida es demasiado corta, el tiempo pasa demasiado rápido. Los arrepentimientos pesan demasiado. Extiende la mano, di las palabras difíciles, abre el corazón, porque el amor verdadero, siempre vale la pena, siempre. Fin.